Bueno, estamos con Jeffrey Radzinski, espero que me haya salido bien, porque ya le estoy cambiando el nombre a todos, para analizar esta decisión del presidente de la República. ¿Por qué ha escogido a este gabinete? Gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha bien? Te escucho, pero hay un eco de fondo. Escucho repetida la... ¿Qué problema? Porque yo escucho perfecto. A veces tenemos ese problema, pero voy a hacer las preguntas muy cortas para dejar que hable el invitado. Muy bien. ¿Qué mensaje le está dando al país el presidente de la República? Bueno, en primer lugar está dando un mensaje de intención de supervivencia, de búsqueda de que este Congreso de la República, que manifiestamente ha señalado que tiene una intención de sacarlo del cargo, no logre los 87 votos. Creo que ese es el primer mensaje que ha dado. El segundo mensaje que ha dado es una consecuencia en la inconsistencia, en la incongruencia, porque estos cuatro gabinetes tienen algunos elementos en común. Estos cuatro gabinetes que ya son un elemento inédito en nuestra historia. Nunca tuvimos tantos cambios en tan corto periodo. Y claro, lo que muestra es una lógica, yo diría, de su formación política, asambleísta, sindicalista, donde forma un equipo que tiene disputas al interior. Fíjate cómo una constante desde el primer gabinete es las disputas internas. Podemos recordar a Bellido contra Franque, por ejemplo, ¿no? O apenas entró Maurtua, cómo tenía el propio Ceballos, que se ha ido bastante bien, tenía disputas internas. Entonces, yo creo que una intención del presidente es buscar esta conflictividad al interior de su propio equipo, que suena muy perverso, pero creo que es una constante. Y la tercera intención, diría, es la búsqueda, digamos, de asegurar a los aliados más cercanos. Ha vuelto a Cerrón, ¿no? Es decir, este se parece más al primer gabinete, si comparamos los cuatro. Y creo que esa búsqueda con la facción serronista y la facción magisterial, miremos el Ministerio de Agricultura, es, digamos, la intención por tratar de cohesionar esa bancada que no le dio los votos de manera uniforme con Mirta Vázquez. Yo creo que esos son tres elementos, digamos, en este Ahora, mal gabinete que le puede asegurar seguir en el cargo. claro, es un gabinete de sobrevivencia, es decir, él necesita asegurar 44 votos en el Congreso. Y esos 44 votos están asegurados en tres grupos. El Perú Libre, Juntos por el Perú y el partido o bancada Perú Democrático. Hay una bancada magisterial dentro del Perú Libre, también hay que decirlo, que tiene cierta autonomía. Muy bien, cuatro grupos, digamos. Pero el problema, para ponerlo en términos sencillos, es que, por ejemplo, Aníbal Torres no pertenece a ninguno de esos cuatro grupos y se lleva muy mal con Vladimir Cerrón. Hay una Exacto. famosa reunión en la cual le pide a Guido Bellido que se vaya y todos saltan hasta el techo y Vladimir Cerrón lo acusa públicamente, lo insulta por Twitter y ayer lo saludaba, pero yo veía en ese saludo la sonrisa hipócrita, ¿no? De quien dice, jaja, ya sabes lo que te espera de parte mía, ¿no? Era una cosa extraña. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahora Vladimir Cerrón sí le gusta a Aníbal Torres? Claro, eso va, digamos, en la línea de lo que decíamos de volver al serronismo, pero mantener disputas al interior del propio gabinete. Porque una de las nuevas paradojas en la política peruana es esa. Eh, Hay un serronismo, pero pone en la PCM a alguien que ha tenido una disputa abierta con Vladimir Cerrón desde la propia campaña y apenas asumieron. Entonces, esa lógica de no empoderar sobremanera, digamos, a alguien, esa inseguridad del presidente que desconfía de su entorno más cercano, es una constante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que hay una lógica de supervivencia política, Rosa María, y también hay una lógica de supervivencia de cara a las investigaciones judiciales, También. penales.
También, puede Porque ser eso. veamos lo que ocurre en el Ministerio de Justicia, veamos que vienen de Junín algunos, veamos el perfil de Torres en relación a denuncias al presidente. Entonces, creo que es una variable que se incorpora en la lógica Cerrón. Estoy ensayando una idea, ¿no? Pero lo que es interesante en esta historia es que en este gabinete Cerrón pone dos cuadros propios, no congresistas, sino cuadros de militantes. Uno es el ministro de Energía y Minas, quien es marxista, comunista, leninista y jura por la sostenibilidad ambiental, pero no va a traer un centavo en inversión minera, hidrocarburos o energética, porque es un hombre que se opone a la inversión privada en el sector. Y ese es el que escoge. El Ministerio de Energía y Minas, hay que decirlo, ha tenido 4 ministros. La anterior también era un cuadro de Perú Libre, sin ninguna preparación. Este tampoco. Terrible. Pero además hay que decir, lo que es grave es el ministro de Salud. Y detengámonos un momento en el ministro de Salud. Sale Ceballos, un hombre que tenía más popularidad que el presidente. En mi experiencia de cubrir gobiernos, cuando eso pasa, no importa quién sea el presidente, el ministro sale volando. De verdad, con Fujimori, con Toledo, con García, con el que usted quiera. Cuando el ministro era más popular que el presidente, ¡pum!, para afuera. Puede ser que la vanidad lo haya ganado, pero el problema es que ha nombrado a un señor que vende agüita hexagonal, es un mercachifle que debería Terrible. estar sancionado por el colegio médico. Y hay una pandemia. ¿Cuánto puede durar este señor en el cargo? Menos de 24 horas. ¿Cómo se le ocurre Yo, hacer algo así? terrible, Rosa María. Además, venimos del caso de Valer con estos escándalos y llegamos al caso de este ministro de Salud que ya ni siquiera las denuncias salen al día siguiente o en 2 días. A las pocas horas yo leí al periodista Daniel Llovera que ponía todo un informe y señalaba investigaciones de corrupción también en Junín, sumadas a lo que señalas, a la promoción y venta de estos productos que se oponen a lo más mínimo de la ciencia. Entonces, eso es un escándalo más y que se tiene que leer, como bien decías en la introducción de tu pregunta, que es, oye, ¿quién está saliendo para que ingrese este señor? Está saliendo el ministro que le representa el mayor éxito en política pública de estos 6 meses, uno de los pocos éxitos, la vacunación. Y ahí permíteme una reflexión, Rosa María, sobre el eje derecha-izquierda, que es muy útil para analizar la política, pero es insuficiente. Fíjate, Ceballos es un militante de izquierda de muchos años. Y si uno revisa sus intervenciones cuando fue congresista, hace muy pocos años, pues era una izquierda doctrinaria y bastante férrea. Entonces, lo que quiero decir es que el gran problema no es la definición de cuántos ministros de izquierda o de derecha haya, es un mínimo, digamos, de capacidad y de idoneidad para el cargo, ¿no? Para cumplir estas políticas públicas. Aquí hay personajes que no están en capacidad ni de ser directores o mandos medios en los ministerios y de Claro, pronto los dirigen. Entonces, sin embargo, hay 4, hay que ser honrados también. Hay 4 en este gabinete que yo sí creo que están donde deben estar. O sea, el ministro de Relaciones Exteriores ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Sí, es un abogado que tiene cierta simpatía por la izquierda, pero no tiene ninguna militancia. Es un abogado serio. La señora Miloslavich, nadie le va a discutir su activismo en la defensa de las mujeres. Tiene una trayectoria. El señor Graham, de acuerdo a todas las informaciones recibidas, es un economista ortodoxo, o sea, muy rígido. Y finalmente, Modesto Montoya, digamos, es un físico nuclear. En ambiente puede hacer algo positivo si es que se aplica. No es su tema, eso sí, no es su especialidad, pero podría hacer algo interesante. Además, 4 que no son militantes de ningún partido político. Pero el 4 resto, de 19, 4 de 19. claro, 4 de 19. El resto es, cada uno a su manera, un pequeño desastre. Como tú dices, el de agricultura es un profesor que está en el Congreso, en el bloque magisterial. ¿Qué puede saber de agricultura? El señor Sánchez en Mincetur, bueno,
es la cuota de Juntos para el Perú, pero ni siquiera de Nuevo Perú, sino de Juntos por el Perú, el cual preside. Muy bien, Sí, porque sigamos pobre Jeffrey, no examinando lo escuchaba que bien. queda del gabinete. Ahora, Vladimir Cerrón estaba feliz. Significativo que borrara un tuit que decía que tenía que haber curules cautivas. Sin curules cautivas va rumbo a la vacancia, ¿no? Y lo borra, como diciendo, ya me dieron mis curules cautivas. A veces, y todos dicen que Vladimir Cerrón es un político muy astuto, pero a veces no lo parece, ¿verdad? O sea... Sí, Rosa María, yo me permito volver al punto de la doble intencionalidad. Yo creo que hay Claro. una intencionalidad política de mantenerse en el cargo. El presidente vive en una crisis constante y necesita que en el Congreso no, digamos, agrupen los 87 votos. Y por otro lado, tanto el presidente, que tienen varias investigaciones que se inician, no es casual que haya salido el procurador, y no es casual que el actual PCM, que era ministro de Justicia, haya promovido la salida de ese procurador, y Vladimir Cerrón, recordemos, más allá de la condena que tuvo, tiene otras investigaciones en marcha, tiene pedidos del Ministerio Público para prisión efectiva. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que hay una arista judicial en todo esto, hay una arista de estrategia de defensa que ya trasciende, digamos, al tablero político. Yo sí incorporo eso en el escenario, Claro, ¿no? es un elemento muy importante. Ahora, el Congreso. El Congreso le va a dar la confianza, o sea, le ha dado la confianza a 2 gabinetes integrados por Aníbal Torres, nunca ha sido interpelado, mucho menos censurado. Yo no dudo que le vayan a dar la confianza. Pocos, no todos, pero le van a dar la confianza, siempre y cuando le saquen al de salud, ¿no? Yo creo que eso va a ser más o menos rápido. Pero, ¿y después qué? Es lo que todo el Perú pregunta. ¿Y después qué? A ver, el Congreso ha mostrado también algunas constantes en estos meses, y tú lo has comentado en más de una columna, ¿no? Un caso emblemático es el del ministro de Transportes, porque en la interpelación fueron bastante suaves con un ministro que estaba lleno de escándalos y de denuncias. Incluso Claro. varios faltaron, qué casualidad, el día de la interpelación, y no lograron pues juntar ni 15 firmas ni 20 firmas para la censura. Entonces, y ahí está en los 4 gabinetes el ministro de Transporte. Al único ministro que censuraron fue el ministro de Educación, uno solo. Entonces, a este Congreso se le pueden criticar un montón de cosas, pero siempre dio la confianza a los gabinetes. Yo creería que igual que el gabinete Bellido, que recordemos, Béjar salió a los 19 días, salió muy rápido, también por un tema escandaloso. Recordemos que él dijo que el inicio de la época del terrorismo se dio pues por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creería que el ministro de Salud va a salir pronto, probablemente antes que se presente el gabinete, y coincido contigo, lo más probable es que obtenga la confianza. Yo creería que ahora, a diferencia de esa etapa, sí van a haber mucho más interpelaciones y censuras. Yo sí creo que van a haber más. ¿En qué sectores? Pues suena terrible decirlo, pero en los que no hayan tantos intereses en juego en el Parlamento. Claro. Pero transportes y vivienda están desde el primer día y son los 2 ministerios que tratan con gobernadores regionales y con alcaldes. Vivienda ve saneamiento también, y son los que manejan los más grandes presupuestos de obra pública en el Perú. Y esos 2, nadie los mira, nadie los toca, sólidos, de la confianza absoluta, directa y personal del presidente de la República, porque Juan Silva es un profesor, o sea, ni siquiera es un ingeniero, ¿ya? No. Y que manejaba una combi, ¿ya? Exacto. Exacto, si Rosa eso María. No es extraño, ¿qué cosa es esta? Y es el ministerio que tiene mayor presupuesto. Y lo que tú anotas es muy relevante, porque este año en particular hay elecciones municipales y regionales. Y si ya vemos la agenda de mayor cercanía con Perú Libre, pues ¿qué está buscando Perú Libre? ¿Cuál es la agenda, digamos, priorizada de las organizaciones políticas ahora?
ver quiénes van a ser sus candidatos a Claro. alcaldes y gobernadores, porque en 8 meses tenemos elecciones. Entonces, cobra mucho más sentido lo que acabas de decir. Es particularmente, digamos, interesante para los políticos ese juego de asignaciones de presupuesto, más allá de las obras Claro. y la terrible corrupción que hay. Y en interior y en defensa, pero sobre todo en interior, es controlar a la policía para que no persiga a los políticos. O sea, desmantelar la DIVIA, ¿qué es eso? Mm. No se encuentran todavía a los 5 prófugos de la justicia que tienen orden de prisión preventiva por los dinámicos del centro. Y no los van a encontrar nunca con esta policía, porque no hay ningún interés en buscarlos y la están manipulando para que simplemente estos casos no sean atendidos con la diligencia que se debe. Entonces, uno es sobrevivencia, dos, defensa legal y desactivación de la policía, tres, obra pública para las elecciones, pues. Esto le va a permitir a Pedro Castillo remontar este momento, en esta crisis perpetua, digamos, hay momentos que se agravan. El momento de Valera ha sido gravísimo. Ya lo remontó. ¿Tú crees que con esto ya tiene 6 meses de aire? 6 meses creo que es un periodo bastante largo para nuestra crisis perpetua, me ha gustado esa frase, pero sí creo digamos, al igual que en el caso Valer Rosa María, que antes del escándalo de violencia, pues, a la que fuera su esposa y a su hija, algo pues condenable que ya no admitía pues ninguna discusión. Yo siento que había también una negociación previa y que Valer iba a tener los votos. Es decir, si uno escuchaba a los representantes de Acción Popular, de APP, incluso de Podemos, el primer día con Valer, pues eran bastante cautos, ¿ah? Eran incluso menos críticos que hoy. Eh, Después sí se dieron cuenta, porque además Exacto. es un tema sensible. Ahora, el tema de mujer es un tema sensible en la opinión pública, porque las Sí, mujeres nos organizamos y protestamos, pero sí. no es un tema sensible en Palacio de Gobierno, ¿eh? Le da lo No, mismo. mira, muestra de ello dos elementos objetivos. El primero, solo hay 3 mujeres en el gabinete, 3 de 19. El presidente se comprometió con el primer gabinete de ir sumando más mujeres y lo que ha hecho es restar más mujeres. Y lo segundo es que cuando él habla de inclusión y de ancha base, ¿cuál será la lógica de esa inclusión y ancha base? Porque si no hay una lógica también de incorporar a más mujeres, pues ¿qué ancha base estamos hablando? Aquí hay un elemento cohesionador, Rosa María, que lo hemos comentado antes, que es el conservadurismo. El conservadurismo es una piedra que cohesiona en el gobierno y ahí hay otra paradoja, porque fíjate en el Ministerio de la Mujer, cómo se pasó del ultraconservadurismo la semana pasada a una feminista de Flora Claro. Tristán. Entonces, Sí. hay un péndulo, o sea, la constante es la inconsistencia, la incongruencia, porque cuando no se tiene una visión y no se tiene un plan, se puede saltar a las antípodas y no hay problema si es que el pacto más o menos se mantiene. Yo creo que es así de rudimentario lo que tenemos, Rosa María, en el gabinete. Lo que sí creo Claro, que o es un... sea, tú tienes a la señora Katy Ugarte, que es pro vida, y tienes a Diana Milovlavich, que es pro aborto. O sea, en la misma semana. ¿Qué cosa tiene el presidente en la cabeza? No sé, pero tienes que tenerla muy raro el amoblamiento para hacer, como dices, esos saltos olímpicos, Exacto. ¿no? Exacto, porque si tu intención es cohesionar unos votos que impidan la vacancia y tu intención es formar un gabinete en el que hayan ciertas disputas internas para que no te acusen, digamos, de un sesgo específico, porque como tú has señalado, claro, le podrían decir, oye, hay una tendencia mayor hacia la izquierda por el serronismo, pero otros podrían salir, oye, pero mire el Ministerio de Economía, evidentemente el ministro Graham está a la derecha de Franque, y yo creo que eso es Claro, bastante claro. Entonces, hay esa lógica, ¿no? Para tratar de buscarle alguna lógica, no alguna sé. lógica. Y el cuoteo, ¿no? Porque claro, tú pones a Graham, ortodoxo, pero en energía y minas pones a un señor que es militante de un partido comunista, marxista-leninista. Y la minería es la principal fuente de recursos del fisco. O sea, Así Graham lo es. que quiere es más minería para recaudar más.
Y el otro no, el otro probablemente cree en la estatización de toda la minería y de todo el petróleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Totalmente, Rosa María. Y yo señalaba, me hacían una pregunta difícil, ¿no? ¿Cuáles son los sectores, digamos, con peores nombramientos o más peligrosos? Creo que son varios, pero energía y minas es uno de ellos. Y yo algo conozco del sector, trabajé en el Ministerio de Energía y Minas entre 2009 y 2011 y todavía tengo contacto con algunos servidores públicos del sector y me comentaban, me decían, oye, Jeffrey, nunca en tantos años hemos tenido un nivel tan bajo con algunos asesores ministeriales que le tenemos que explicar lo más elemental, con directores que van a negociar cuestiones y piden una ayuda a memoria del ABC del asunto. Entonces, es muy preocupante porque, como bien anotas, Rosa María, la principal fuente de divisas en el Perú es la exportación de minerales, es el sector energía y minas. Y más allá de eso, también es el principal sector que genera conflictividad social. Entonces, Además, se requiere un manejo muy técnico para promover las inversiones, que es uno de los objetivos del sector, y se requiere un manejo de mucha coordinación con PCM para lidiar con los conflictos sociales. Entonces, es muy grave lo que está ocurriendo en el sector minero energético. esos dos, salud y energía y minas, que son de los peores, los dos son de Vladimir Cerrón. Exacto, Los dos. O exacto. sea, es lo que él aporta, es lo que le hizo sacar su tweet. ¿No es cierto? Mm, así es. ¿A dónde vamos? Pues claro, él no iba a apoyar un gabinete como el de Valer porque, no porque tenga un problema a favor de las mujeres, ¿no? Sino porque Bermejo era el promotor de ese gabinete. Mm. Y Bermejo ahora es su enemigo, entonces lo califica de óbito fetal, ¿no? Ya está. Y tal vez, Torres sea, bueno, ni para Bermejo ni para Cerrón. Ya está. Y saco a todos los de Nuevo Perú, a los de Verónica Mendoza, que son unos malditos caviares. Que es algo bien divertido, porque eh, todos los fraudistas en redes sociales que apoyan pues a Keiko Fujimori y la tesis del fraude, gritan con los caviares, contra, digamos, los supuestos caviares, de la mano con Vladimir Cerrón y sus huestes. Así Es es. terrible. Verónica Mendoza ha logrado que no la quiera nadie, ni a la Así derecha es. ni a la izquierda, ¿no? Y, Impresionante. y parecería que el presidente o los que lo ayudan a conformar estos gabinetes algo que busca es que nadie celebre mucho ninguno de los gabinetes, ¿no? Esta lógica de si tengo adversarios por varios lados, pues mi antagonismo no es tan fuerte, ¿no? Claro, Porque se claro, neutralizan. exactamente, exactamente. ¿Qué es esa lógica permanentemente presente en los sindicatos, donde hay Claro. facciones, donde se negocia, donde la búsqueda de la directiva? Entonces, esa es una constante. El gran problema es que aquí no se está jugando pues con una asamblea para discutir un pliego, se está jugando con el destino de un país. Yo Se ayer está, se, miraba lo mismo que tú, decía, este cree que está formando la mesa directiva del sindicato. No es la mesa directiva del sindicato, son gestores de servicios públicos. Y no puedes así poner es. un ignorante, ¿no? O un charlatán en la gestión de servicios públicos. Es gravísimo. Pero bueno, así estamos. Ahora, el Así estamos. Congreso creo que no va a hacer nada. Tenía la oportunidad de reformar la Constitución de aquí al 28 de febrero, está más interesado en la SUNEDU, en el tema de las combis, o sea, hay otros negocios en el Congreso y son los negocios que unen, hay que decirlo también, a Perú Libre con el Fujimorismo y Renovación. Fuerza Correcto. Popular, Renovación y Vladimir Cerrón son un solo corazón en materia de asalto a la educación universitaria. Son exactamente lo mismo. Da lo mismo. Son Así es. fuerzas conservadoras que no quieren que se metan con los negocios de sus, qué sé yo, ahijados, financistas, no lo sé. Pero Así además, es. la cantidad de la campaña organizada por López Aliaga, por Keiko Fujimori y por Vladimir Cerrón contra la SUNEDU es impresionante en el nivel de mentiras
que Sagasti era dueño de la SUNEDU, Keiko Burdo. Fujimori diciendo, no, solamente son 2 miembros de un consejo directivo, nada más. Los caviares, ahí está de nuevo Vladimir Cerrón, se apropiaron de la SUNEDU. Es el mismo discurso por gente que se presenta ante el pueblo como enemigos políticos. Eso es muy extraño en el Perú, la verdad. Exactamente. Además, Rosa María, hace algunos meses podíamos conversar sobre esto, podíamos ensayar eso como hipótesis, pero acá ya es una tesis, porque acá si vemos ya la aprobación de la ley con el tema de SUNEDU, que probablemente pueda retroceder por la presión, pero ahí está. Si vemos lo que ocurre con el ministro de Transportes inamovible y las normas con estos negocios informales del transporte, ahí están los votos. Entonces, ya hay evidencia, ya no es un ensayo de una creencia política, no, se ha plasmado y se plasma impunemente en términos políticos, es decir, no hay mayor sanción. ¿Por qué, Rosa María? Por eso es que probablemente Pedro Castillo se quede muchos más años en el poder, porque es conveniente a las bancadas que están en el Congreso. Es funcional. Los incentivos se alinean para esa agenda conservadora en algunos casos y ultramercantilista en otros. Entonces, es funcional, pero hay un límite que yo creo que se marca también por algunos lados. Si me permites ensayar algunas ideas. El primero, vamos a ver el tema de aprobación, respaldo ciudadano, porque si bien es cierto, yo creería que la mayoría de la ciudadanía ayer no estaba atento a los cambios ministeriales como estábamos nosotros. Creo que hay un hartazgo tan grande, hay esta sensación de crisis permanente que los ministros dejan de serlo y nadie se enteró ni el nombre del ministro. Entonces, creo que hay esa desafección muy grande, pero hay un nivel de hartazgo que sí puede estar marcado por cosas como violencia contra la mujer. Fíjate cómo Valer salió, fíjate cómo el ministro de Defensa tuvo frases de avalando, ¿no? Esto es un asunto privado y sigue ahí. Vamos a ver si genera una presión o no. Temas como el ministro de Salud, el tema de la salud está muy sensible, vamos a ver si actúa o no el Congreso. Yo creo que ese tipo de cosas puede mover un poco la calle, la ciudadanía, porque sin eso veo que no van a haber muchos incentivos en el Congreso, coincido contigo. Y el segundo punto es, digamos, hasta qué alcance va a tener peso el ministro Torres, el presidente del Consejo de Ministros. Yo coincido contigo, tú señalabas hace algunos días esta idea de, oye, se podría nombrar a un presidente del Consejo de Ministros con mayor poder para que el presidente de alguna manera sigue siendo jefe de gobierno, sigue siendo jefe de Estado, pero pierde peso sobre el control y la gestión. Entonces, yo ahí sí tengo una duda. ¿Hasta qué punto Torres va a tener poder? No, ese es exactamente. Esa era una hipótesis para que la trabajara el presidente. La descarta, porque eso es lo que le pide Nieto. Nieto le dice, ya, yo formo el gabinete, porque eso es lo que dice la Constitución. Además, ojo. Claro, dice que propone, ¿no? Así es. Yo le traigo la propuesta y con su acuerdo. Por eso es que la resolución, si ustedes escuchan ayer la juramentación, dice, estando a lo acordado. ¿A lo acordado por quién? Por el primer ministro y por el presidente de la República. El señor Aníbal Torres está a lo acordado en los 18 miembros del gabinete. ¿Tú crees? Yo creo que no. Como no lo estuvo Mirta Vázquez y como no lo estuvo Guido Bellido. O sea, los que están a lo acordado son básicamente Vladimir Cerrón. Y tal vez Bermejo, si es que le dijeron, oye, esto es, tienes que aceptar y ya llévate a valer. Ese es el que está a lo acordado, pero no están a lo acordado como dice la Constitución y las resoluciones. O sea, acá no ha venido Aníbal Torres y le ha dicho, mira, este es mi gabinete, ¿ya? Canciller fulano, ministro de Economía y Finanzas, venga, ¿te gusta? Te propongo otro. Fíjate, claro. Violeta Bermúdez explicaba que cuando le piden ser primera ministra, ella se presenta con Sagasti y le ofrece ternas por cada puesto. Claro. Y Sagasti y ella
comienzan a decir los van llamando y nadie les dice que no, felizmente, y los que llamaron aceptaron. Pero ella propone ternas por puesto. Claro. Y es un buen ejemplo, ¿no? Porque Violeta Bermúdez permanece todo el periodo del presidente Sagasti, que es cierto, fue muy corto, pero fueron 7 meses que acá ya hubo 4 gabinetes, ¿no? Entonces, claro. Es un buen punto, claro, digamos, también para explicar y que la ciudadanía entienda la lógica de qué significa proponer. Al final, efectivamente, es una decisión del presidente, pero a partir, digamos, de una base coordinada. Es un buen punto el que señalas, pero algunos, me imagino, sí han sido propuesta de Torres, pensaría, bueno, ¿no? El de justicia probablemente, se trajo un juez de Tambopata y dijo, ya, es alguien que él puede controlar, pero punto, claro. No creo que nadie, los de Cerrón son de Cerrón, no son de él, eso está claro. Y el resto son heredados de un gabinete que forman los vivertos, los asesores de, porque Valer tampoco propuso nada. No, ahí me queda clarísimo, claro. El asunto ahora, y volviendo con las aparentes contradicciones, con las paradojas, ¿no? Yo revisaba algunos indicadores de esta semana, ¿no? Por ejemplo, ayer, gran día para la Bolsa de Valores. Sí. Las últimas 2 semanas se ha fortalecido el sol, digamos, no ha habido una devaluación. Entonces, nuevamente volvemos a esa lógica de, oye, pésimo en la política, inconsistencia, es realmente preocupante, pero hay una serie de indicadores, claro, también hay muchos factores externos que nos ayudan, el precio de los minerales sigue altísimo, las agroexportaciones han tenido el año pasado un récord, el mayor en la historia, pero ¿hasta cuándo se va a sostener esto? Porque va a haber un momento en que los vectores pues se intersecten y que esta débil institucionalidad afecte a lo económico, ¿no? Porque con tanta desafección... Lo que pasa es que, a ver, yo creo que entre junio y agosto del año pasado, entre esta campaña de los fraudistas, parte de los mensajes eran, tienes que aceptar que hay un fraude porque el país se va a convertir en Cuba. Entonces, acepta que hay un fraude para que no se convierta en Cuba, ¿no? Y resulta que juramenta Castillo, y no era Cuba, pues. El señor pobrecito no es comunista, ni remotamente. Vladimir Cerrón sí, pero tampoco es un comunista tan orgánico, ¿no? O sea, es un poquito chicha, como todo se achicha en el Perú. Entonces, al final del día, ni tu propiedad, ni tu hipoteca, ¿no es cierto?, ni tu carro, ni el colegio de tus hijos se va a ver afectado. Entonces tú dices, bueno, ya me puedo comprar un carro, ya me puedo pedir una inflación de mi hipoteca, puedo volver a mandar a mis hijos a un colegio privado, porque tengo un poquito de platita que la guardé aterrorizado para huir del país, y resulta que no tengo que huir a ninguna parte, porque todo sigue exactamente igual. Entonces yo creo que ese zamacón ya acabó, la gente que fue traumatizada por el triunfo de Castillo está saliendo del momento de trauma, por eso han pasado 7 meses, la gente que incluso migró está pensando en volver, entonces ya es, como pasa en muchos países, ¿no? Funciona por cuerdas separadas. En la medida que lo básico está garantizado, Pedro Franque, con todas sus limitaciones, fue eso. Y este Graham es exactamente eso. Y parece que Castillo lo dice, ya, tú manéjame la economía como te dé la gana, haz que el país crezca y yo me ocupo del resto. Entonces, si es así, en el gabinete va a ser así en la sociedad peruana. Es un punto interesante, ¿no? Porque si uno lo lleva al eje político, digamos, el miedo, ese miedo que tenía un sector del comunismo, de las expropiaciones, siempre es más movilizador que la desilusión, por tratar de calificar, digamos, esta sensación de crisis y de gabinetes. Es cierto, el miedo en política moviliza más que la desilusión, que es digamos, un elemento más constante. Entonces, podría darse, pero mi pregunta va más allá, Rosa María, porque, a ver, estamos hablando de energía y minas. ¿Qué va a pasar si siguen los bloqueos en las Bambas? Yo me pregunto, si se profundiza mayor conflictividad, si no hay inversiones, digamos, si hay un problema mayor en el sector energía y minas, o si este señor, que es una incógnita en agricultura, pone trabas a un sector que está desarrollando tanto. Además, la agroexportación es fuente de empleo formal. Con todas las deficiencias que todavía hay, muchas cosas por mejorar, pero lo cierto es que ha traído
mucha mejora y mucha reducción de la pobreza rural y mucho empleo formal en los sectores D y E que tradicionalmente tenía muy poco. Entonces, ¿qué va a pasar, digo yo, si al mando de esos sectores, que son las principales fuentes de divisa, tenemos a personajes que son inciertos, que son una incógnita, y en uno de los casos, la cercanía a Cerrón, yo creo que sí es una alerta inmediata? En el próximo plazo, Es ¿se que, va a poder Jeffrey, seguir el manteniendo éxito, esa separación? Me pregunto. claro, pero ponte a pensar que el éxito del sector privado en el Perú es alejarse lo máximo posible del sector público. O A sea, pesar del ahí, Estado, ¿no? exactamente, mira comercio exterior y turismo y mira producción. Nadie habla del ministro de producción, ¿eh? Y, digamos, la producción manufacturera es lo que mueve al país también. Nadie Claro, dice una claro. palabra. El señor Prado, viene el grupo Romero, ningún problema. ¿Por qué? Porque la cantidad de permisos, licencias, concesiones que tú tienes que sacar de esos sectores es muy poco y tú puedes seguir operando sin ningún problema. Más relación tienes con tu municipalidad que con el ministerio. Entonces, en ese sentido, y para la micro y pequeña empresa eso es una gran verdad, no tienen relación con un ministerio, tienen relación con una municipalidad. Entonces, mientras tú estés lejos de esa ventanilla, vas a seguir produciendo porque lo que responde a ti es tu consumo, tus ventas, que vivas en un entorno en el cual la gente consume y al mismo tiempo tú le produces y al mismo tiempo pagas por otras. Entras en el círculo virtuoso, ¿no es cierto?, del crecimiento. El problema, creo yo, el problema más grave está en la inversión y en los sectores donde la inversión sí pasa por la ventanilla, que es energía y minas. Claro. Porque pasas por la ventanilla. Tienes grandes proyectos de inversión y dos, obra pública, transportes, comunicaciones, viviendas, saneamiento. Porque esos motores, que son grandes motores de desarrollo, pasan por la ventanilla del Estado. Y ese es el problema más grave. Lo que no pasa por cerca de la ventanilla del ministerio va a funcionar muy bien. Lo que pasa cerca, o sea, tú para sembrar un campo no tienes que pasar por el Ministerio de Agricultura. Pero tú para operar una mina sí tienes que pasar por el Ministerio de Energía y Minas. Esa es la gran diferencia. Claro, entiendo el punto. O tienes que pasar más veces. Lo que yo te digo es que va a ser sectorial el daño. Claro. Pero hay sectores, digamos, donde el daño repercute mucho más en todo caso, ¿no? Ah, claro. Y yo decía, por ejemplo, en energía y minas, el tema de inversión, sin duda, ahí están los números, nuestro principal producto de exportación es el cobre, la suerte es que está altísimo, pero también es la principal fuente de conflictividad social, que es un elemento movilizador. Y además está y en las zonas mineras arrasó Castillo. Permíteme remontarme a las elecciones. A diferencia de las zonas agroindustriales, donde estaba más, o las zonas agrícolas en general, es cierto que toda la sierra ganó Castillo, de Cajamarca a Sapuno, pero en los valles costeros, dividido. De hecho, en Ica ganó Keiko Fujimori, dividido en la libertad. Pero lo cierto es que en esas zonas mineras hay mucha expectativa respecto del gobierno, hay mucha expectativa de cambio de paradigma, no solo con la ejecución del canon, sino con demandas que tienen un correlato también con la gestión ministerial, es a lo que me refiero. Claro, pero hoy por hoy ya el tema casi no es ambiental. En el corredor minero de las Bambas el tema no es ambiental, es un tema de redistribución de la riqueza, nada más. Y en eso sí tienes que tener liderazgo. Totalmente. Pero el Estado peruano, hasta ahora, y eso incluye esta administración, no ha sido capaz de hacer una fórmula de redistribución del ingreso que sea socialmente aceptada. Ese es el problema. El canon no es hoy una fórmula socialmente aceptada. O sea, es una fórmula, pero podrían haber otras. Y ese es el problema central. Pero no creo que este ministro y este gobierno sea capaz de crear, ¿no es cierto?, una fórmula socialmente aceptada. Muy difícil. Eso sería pensar o sea, tienes que tener un liderazgo gigantesco, ¿no? Además, no es un asunto ni siquiera de discusión. En el Parlamento tampoco hay propuestas. Se hablaba en campaña, pero en el Parlamento no hay ninguna propuesta de reforma en nada. Recordemos, yo hacía un ejercicio la otra vez viendo a los partidos y las principales reformas que planteaban.
Salud, no hay ninguna discusión. Pensiones, no hay ninguna discusión. Seguridad ciudadana, tampoco. Distribución del canon, que en buena cuenta es la fuente de recursos para los gobiernos subnacionales más importante, ninguna discusión. Entonces, ni en el Parlamento tampoco. Entonces, yo tampoco me haría mucha expectativa ahí. Es preocupante, Rosa María, pero yo coincido contigo. Hasta ahora, en el Congreso, creo que hay más posibilidad de tener la confianza a no tenerla. Vamos a ver qué escándalos salen en los próximos días, pero nos tenemos que ir porque hemos volado la hora, pero vamos, ya vienen los escándalos, porque acá cada gabinete viene con su escándalo bajo el brazo. Ya vienen los escándalos. Por favor, no tomen agüita hexagonal, eso no sirve para nada, ¿ya? No propalemos fake news. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Jeffrey por haber estado con nosotros. Un gusto,